Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. El programa de hoy va a estar dividido en dos temas. Un primer tema que tiene que ver con la coyuntura, con los asuntos del proceso electoral que nos obligan a hacer una revisión de ellos. Y en el tercer bloque vamos a hablar de finanzas internacionales, de la situación del euro, de cómo se ve esta semana que pudiera ser crítica realmente para el futuro de la zona europea y por lo tanto para el futuro de la economía mundial. Pero insisto, antes de eso tenemos que revisar algunas cuestiones que han ocurrido en los últimos días y que tienen que ver con el proceso electoral mexicano. Y me gustaría comenzar señalando un asunto. Hay dos partidos de presencia nacional que han logrado ya resolver su elección interna del candidato a la presidencia de la República por métodos diversos. La unión de las izquierdas, como usted sabe, a través de una encuesta, llegaron a la conclusión de que debía de ser Andrés Manuel López Obrador y de ahí se formó una gran alianza que está en curso y así resolvieron el asunto interior. Y en el caso del Partido Revolucionario Institucional, el único contendiente abierto, que era el senador Manlio Fabio Beltrones, decidió no registrarse y eso hizo que al fin y al cabo quedara un solo aspirante a la presidencia de la República, quien ya registró su candidatura. No está ocurriendo lo mismo en el Partido Acción Nacional. Hay todavía 3 candidatos que están, digamos, ambicionando quedarse con la candidatura y sin embargo los datos más recientes de diversas encuestas nos muestran que Ernesto Cordero se ha ido quedando muy atrás y que Josefina Vázquez Mota ha adquirido votantes potenciales, simpatizantes y que se está despegando de Santiago Krill y por supuesto de Ernesto Cordero. ¿Qué va a hacer ese partido? ¿Qué debe de hacer ese partido? Quizá completar ese dato. No solo ha crecido Josefina Vázquez Mota frente a Cordero, sino cuando haces la comparación, como lo hizo el diario Reforma ayer, y pones Peña Nieto, Andrés Manuel y Josefina, sí, y haces el mismo ejercicio y pones luego Cordero, el mismo ejercicio y luego pones Krill, es muy interesante que cuando está Josefina más arriba, le quita algo de votos a Peña Nieto. Con los otros que están bastante más abajo que Josefina, son votos que le van a Peña Nieto. Es decir, como que Andrés Manuel ha subido, pues se mantiene más o menos en los mismos niveles, independientemente si es Josefina Vázquez Mota, Krill o Cordero. Es decir, la mejor noticia para Peña Nieto sería que quedaran Cordero o Krill, porque una parte del voto josefinista, aparentemente, de acuerdo a esta encuesta, sí iría. Pero tu punto ahí es que es muy difícil imaginar un desplazamiento. A pesar del antipriismo panista, sería muy difícil anticipar un desplazamiento de los votantes tradicionalmente panistas hacia Andrés Manuel López Obrador para impedir la victoria de Peña Nieto. Ese brinco es muy improbable, ¿no? Es muy difícil, sobre todo con un candidato como Peña Nieto, que en apariencia, en historia, familia, educación, es una gente conservadora que a los panistas les queda cómodo. Puede no gustarles otras cosas. También como en sus costumbres literarias, también es, digamos, más cercano a la tradición de los candidatos presidenciales del PAN. Bueno, del presidente Fox, ¿no? Porque el presidente Calderón parece que ha leído más. Ahora, creo que el tema del comentario, la respuesta fallida de Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara el sábado, creo que nos lleva a hacernos una pregunta sobre el proceso electoral. Es decir, hasta ahora estamos como en una situación donde parece todo muy adelantado y difícil de cambiar. Sin embargo, las campañas son para esto, para que te hagan una pregunta y te equivoques. Hemos visto en las precampañas republicanas cómo surge un precandidato, toma una gran ventaja, hace algunos errores y empieza a caer. ¿Cuál va a ser el impacto para Peña Nieto de un comentario como esto? Tanto frente al público como frente a la estrategia de campaña. Lo van a tender ahora a cuidar mucho más. ¿Cómo van a jugar los medios de comunicación en un contexto donde a lo mejor Peña Nieto va a estar poco expuesto y lo van a tratar de proteger lo menos posible a las preguntas? Es decir, ¿qué tanto nos cambia esto, un escenario de una confrontación
que parece muy fácil en los números, pero que mostró un flanco débil. Yo creo que estamos demasiado cerca para poder apreciar si tiene efectos en términos de simpatía. Yo tengo la impresión de que no será particularmente costoso para el candidato Peña Nieto. Me parece que es una crítica fundamentalmente de cierto círculo político, cierto círculo en México, pero que no me parece que se extienda a una parte más amplia de los votantes. Habrá que verlo. Lo que yo creo que sí podemos anticipar es lo otro que dices tú. Sí, Enrique Peña Nieto ha sido un candidato, digamos, muy contenido, que no ha entrado a ninguna polémica, a ningún debate. Bueno, ahora yo creo que va a estar encerrado en un armario y tratando de tener el menor riesgo posible. Va a haber una contención enorme, ¿no? Yo creo que el eje, digamos, del razonamiento de Carlos, en el sentido de que se veía como muy adelantado, ya muy cocinado, ya había gente que decía, hombre, ya ganó el PRI. Se les olvida todo lo que puede ocurrir en una campaña. Es el punto. Y habría que dar algunos datos. 50 más o menos, 50% de la población dice que vota en favor de un candidato y no de un partido. O sea, el voto duro del PRI, del PAN y del PRD se ha venido reduciendo y ya ningún partido gana solo con su voto duro. O sea, necesitan conquistar a este Se segmento. queda la otra mitad. Por lo menos la otra mitad. Después sigue avanzando y bueno, el número de indecisos rebasa, digamos, todavía es una proporción muy alta. Entonces, ¿por dónde andamos de indecisos, Federico? como ¿Tienes 30 y ahí la tantos idea? por ciento que dicen que no saben. Y hay La otra tercera ahí. parte de la elección. Entonces, y hay otra y sigue ahí. avanzando, espérame, déjame seguir el razonamiento. Siguen las cuestiones de, digamos, de incertidumbre. Hay un porcentaje muy alto de votantes que decide su voto un mes antes. Es decir, estamos muy lejos, todavía pueden ocurrir muchas cosas. Se nos olvida, pero Andrés Manuel López Obrador está varios puntos porcentuales por arriba cuando empezó con algunas pifias que le costaron muy caro en la opinión pública. Ahora, Entonces, yo pueden agregaría ocurrir dos muchas cosas en esto. Uno, la notable caída de los negativos del observador. Ese es otro fenómeno. O sea, lo que decíamos muchos es que los negativos son difíciles de cambiar. Aunque la encuesta no compara perfectamente con el pasado, que hubo un cierto cambio, sí es notable que en las últimas dos encuestas que han salido, de Mitofsky y la de Buendía Laredo, los negativos de López han caído de forma importante. Sí, quizá habría que explicar que los negativos es un reactivo que sobre todo en otros países se toma muchísimo en cuenta porque es muy difícil cambiarlos, o sea, uno puede lograr más reconocimiento de nombre pagando y apareciendo en televisión, pero cuando la gente tiene una imagen mala de una persona, es muy difícil revertirlo. Y Andrés Manuel López Obrador hasta hace muy poco traía negativos, no muchos, pero traía negativos. A la pregunta, ¿tiene usted muy buena opinión de Andrés Manuel López Obrador, buena o mala o muy mala? El muy mala le ganaba al muy buena. Y de pronto esto parece ser que ha cambiado. Y la verdad es que no tenemos muchas explicaciones de cómo fue que cambió, salvo el discurso, probablemente, ¿no? Algo está haciendo, la gira. Pero no es poca cosa. En ese sentido, sí creo que nos están dando cuenta de un electorado que está atento y es sensible al mensaje y a la estrategia de los candidatos. Una estrategia buena de López Obrador, que es transformar, digamos, una campaña muy crítica, de gran denuncia, a un discurso amoroso, pues a lo mejor es una estrategia que está funcionando. Y habrá que ver qué sucede con Enrique Peña Nieto, con su propia estrategia, ¿no? Ahora, el otro tema es que la candidata puntera del PAN, aunque le lleva mucha ventaja a los otros dos, sigue siendo poco conocido. Sí. Comparada con lo conocido que son Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Y si gana la elección interna, que hoy parece que es lo más probable, sus niveles de conocimiento van a ir subiendo muy rápidamente. Entonces ya entraremos en una foto que será todavía lejana, como bien decías tú, a la de la elección, pero ya con los tres candidatos formados y conocidos. Entonces, cuando empiece el juego. Ahí me parece interesante. Hay mucha gente que se siente ya como muy desesperada dentro de las filas del PAN de que no tienen una figura oficial que sea el candidato. En algún sentido, el no tenerlo
el que haya una competencia auténtica dentro del Partido Acción Nacional podría ser una buena plataforma para Josefina Vázquez Mota, quien creo que será la candidata. Puede darla a conocer, puede darle, digamos, este prestigio de haber contendido frente a los otros candidatos únicos, y pues es una incógnita cómo pueden mostrarse los números de Vázquez Mota en el momento en que tenga un nivel de conocimiento paralelo al de sus adversarios. Exactamente. Ahora, la pregunta, el comentario primero que hace es, yo creo que no hay una respuesta obvia. Hay quienes están empezando a ver un movimiento de medios por la misma facilidad que ya sabes quién es el del PRI, quién es el del PRD, los entrevistas, les dices, los pones en primera plana, y a los otros hay que entrevistar a los tres. Es decir, que hay una dilución en el manejo de medios cuando tienes tres respecto a uno de cada uno de los dos partidos, y que eso está empezando incluso en la contienda que se están planteando PRI y PRD, como empezar a excluir al PAN, y otros que piensan como tú. Les va a dar un espacio a partir sobre todo del 18 de diciembre, que empiezan también las fiestas navideñas, cuando empezarían hasta entonces formalmente las precandidaturas y la contienda entre los precandidatos y la posibilidad de subir los spots personalizados que pueden hacer en el PAN y que no podrán hacer en el PRD. Y pues también está la contraargumentación, ¿no? La contraargumentación de por qué ir a un candidato único es que el daño que se pueden hacer en las contiendas internas en ocasiones puede ser definitivo, vamos. Entonces, ya han subido el volumen, si ustedes observan, Cordero ha subido un poquito el volumen en sus ataques, por decirlo de alguna manera, a Josefina Vázquez Mota. ¿Lo crees riesgoso? riesgoso? Bueno, hay personas que opinan que esto es riesgoso, que debería tomarse la decisión, digamos, de que Cordero renunciara y que Krill renunciara, si ese es el caso. Yo veo muy difícil que Krill renuncie antes que Cordero, ¿no? En todo caso, pues vamos a ver qué pasa con la reasignación de los votantes de Cordero, que no sabemos muy bien si se irían con Josefina o se irían con Vázquez Mota o se irían con Santiago Krill. Pero sí es cierto que empieza a haber ataques en donde puedes herir a tu contendiente, a tu contrincante interno. Y además, y ofrecerle munición a los adversarios. Lo que ha dicho Ernesto Cordero seguramente lo recogerá su adversario para decirle, hasta en tu propio partido cuestionan tus conocimientos de la economía, ¿no? Eso será munición. Y la otra es que al público parece no gustarle la división de los partidos. Sí, eso que hemos dicho, como que extrañamos un debate más franco, más abierto, quizá no es premiado por el electorado. Y ¿no? Quizá una explicación, aunque habrá que rascarle las encuestas, de por qué ha subido López Obrador, más bien han disminuido sus negativos, sus cualidades y atributos se han mejorado, tiene que ver con que procesaron el conflicto de dedazo, escondido con encuestas, es decir, pero no se pelearon. Bueno, pues no fue dedazo, fue una encuesta. Bueno, pues no. ¿El dedazo de quién? Fue una discusión entre él y Marcelo. ¿En qué sentido no fue una encuesta? Porque no tuvimos ex ante, claro, cuál iba a ser las preguntas y quién iba a ganar en función de cómo fueran las respuestas. Bueno, no fue una votación, no fue una competencia abierta. No fue una competencia abierta y fue una encuesta donde ellos no nos dijeron antes del resultado, pasando quién ganaba qué. Y al final ya nos dijeron una cosa ahí, pues nadie ha visto la base, las preguntas. En ese sentido fue un acuerdo cupular, si lo quieres poner así. Por supuesto, sí. Bueno, tenemos que ir a una pausa, regresamos muy pronto a seguir hablando de estos temas. Bueno, seguimos hablando aquí en Entre Tres. Estamos ya cruzamos la línea del último año del presidente Felipe Calderón y este fin de semana el presidente dirigió un mensaje a la nación, un poco tratando de hacer una defensa pública de su gestión, y creo que valdría la pena tratar de hacer un balance. Yo creo que de inicio lo que podríamos registrar es el dramatismo de estos 5 años, que me parece que no tenemos nosotros un paralelo en la memoria de 5 años tan traumáticos, tan dolorosos, tan difíciles, en términos, diría, incluso emocionales, de lo que ha vivido o padecido México en estos 5 años, ¿no? Quizá podemos empezar diciendo, como lo hicimos en el segmento anterior, que las encuestas, sin embargo, hablan de un presidente que se le califica bien los atributos personales,
honestidad, trabajador, qué sé yo, que muchas de las políticas que siguen, no todas son bien evaluadas, aun cuando estén en contra de los resultados, como en el caso de la política de seguridad. Si la gente tiende a pensar que hay que tener el ejército en las calles, aunque después digan, esto está muy mal. Entonces, a pesar del dramatismo, a pesar de una eso hay que situación registrarlo, económica, es un presidente popular. sigue siendo un presidente popular, más que su partido. En esa misma línea, vale la pena recordar cómo están los números. El presidente Calderón está en 65, 66 de aprobación, lo cual, bueno, sería el sueño de opio para muchos presidentes en América Latina. Pero esto no, digamos, ya hemos tenido casos como el presidente Zedillo, que salió con 72% de aprobación. Esto no necesariamente es trasladable a la encuesta, lo hemos dicho ya en este espacio, a la encuesta de la elección. No es trasladable la popularidad de un presidente al proceso electoral. Depende de otras coordenadas cómo vota el elector. Primer punto. Segundo punto, él sale muy bien evaluado, pero cuando a la pregunta de la evaluación de su gabinete, por ejemplo, el gabinete sale muy mal evaluado. Y a la pregunta de si se aprueba o no se aprueba la gestión del presidente, por primera vez ya nos salió 49-49. Entonces hay un fenómeno extraño en donde él está mucho mejor evaluado que su partido, mejor evaluado que su gabinete, mejor evaluado que las políticas públicas que él encabeza. La persona Felipe Calderón está bien y yo creo que le puede servir en este último tramo para impulsar lo que tiene que hacer para llegar a puerto, ¿no? No podrías decir, Federico, que ese es, digamos, un hábito, digamos, de la opinión pública mexicana, en donde hay en general un tratamiento benévolo del presidente como persona y mayor movimiento y mayor disposición crítica a su gestión, a sus colaboradores, a sus resultados, a esta visión de si México va bien o va mal, en donde hay señales de que hay descontento con la gestión. Se dice, ¿no? Incluso, digamos, que podría ser una especie de presidencialismo cultural, que no nos gusta atacar al presidente de la República. Pero hay que recordar que Fox, por ejemplo, pasó por momentos críticos, muy críticos, en donde tenía 2 contra 1 de aprobación y desaprobación. O sea, 2 desaprobación contra 1 de aprobación. Y en sus atributos personales más negativos. Sí. Entonces, sí es cierto que somos medio barcos en esto, como también respecto a los gobernadores. Tú puedes ver gobernadores con una pésima reputación en los medios, en el centro, en la ciudad, como los de Puebla y Oaxaca, y cuando hacías estas preguntas les iba bien. En el Coahuila, caso, no se diga. Incluso Coahuila, y tiene que ver también, bueno, pues con la libertad de prensa en estos estados, etcétera. Pero sí, lo que son interesantes son las tendencias. Después de la crisis o durante la crisis del 9 caen muchos estos atributos, luego se mejoran, luego vuelven a caer y hay una cierta recuperación. Entonces, aunque es en una banda estrecha, porque sí parece que no hemos tenido recientemente un presidente como Toledo, que ahí está en no sé qué niveles de aprobación por debajo en un solo dígito, qué sé yo. Pero sí nos lleva a un contraste entre presidente, gabinete, presidente, partido, presidente y gestión. Y los números de la gestión son muy malos en muchos de los terrenos. Sí. A pesar de que puean simpatizar... ¿Los números te refieres a la percepción o por te ejemplo, refieres a sus resultados concretos? Bueno, las dos cosas, ¿no? Sobre todo en materia de seguridad, los números de seguridad son muy malos. La percepción de la política, la pregunta, ¿usted siente que ha sido rebasado el gobierno? Es bastante mayor de lo que piensan que está bajo control, pero la pregunta, ¿usted cree que está bien que el ejército en las calles? Es un porcentaje muy amplio de aprobación. Que hay que combatir el crimen organizado, hay un porcentaje muy grande de aprobación. Entonces, como que el gran objetivo del presidente se comparte, los resultados los cuestionan mucho. Y yo creo que es esto segundo lo que está impactando en las intenciones de voto, donde el PRI ha podido construirse como el que puede hacer un gobierno eficaz. Ahora, quizá lo que más llamó la atención de la prensa del mensaje del presidente, y es una pena que así sea, es esta expresión de que el narcotráfico se ha infiltrado en los comicios en nuestro país. Esto fue leído en automático como una referencia a la elección del estado de Michoacán, y la verdad de las cosas es que desde la tribuna, digamos, de los priistas, pues de nueva cuenta lo ven como una agresión, ¿no? Porque, bueno, entonces resulta que no ganó Vallejo por los puntos, sino ganó por la intromisión de las fuerzas del mal en ese estado.
creo que sí hay una especie como de obsesión de final de sexenio antipriista que no es conveniente ni para el país ni para el proceso electoral, porque el presidente debe tratar de mantenerse apoyando al candidato de su partido, quien sea, pero no agrediendo a los otros partidos. No es su función. Eso enturbia, ya lo hemos vivido. Sobre todo con la ley electoral que tenemos, porque es cierto que en otros países así juegan, pero en esos otros países tienen otras leyes. Con la ley mexicana, todos recordamos esa sentencia un poco wishy-washy, así un poco contradictoria del Tribunal Electoral, donde decía que Fox se metió y gracias a que no se metió de más no invalidó la elección. Puso en riesgo la elección. Claro. Entonces, ¿para qué la pone en riesgo con comentarios que además creo que si tú tienes como jefe de Estado y de gobierno, no puedes decir se infiltró, tienes que hacer la denuncia penal correspondiente, porque en esos tipos de temas no te corresponde opinar, te corresponde actuar. Y yo creo que también, como el presidente de México, también tendría que precisarlo específicamente. Decir en términos generales, en los comicios también genera una sospecha terrible, que yo creo que podríamos decir que sí hay evidencia, hay prueba de que sí hay presencia del narcotráfico en ciertas elecciones. ¿Cuál es la magnitud de esa presencia? Es lo que yo creo que debería un presidente de México precisar. Lo demás me parece que es muy alarmante el que nos diga el presidente de México, el crimen está en un proceso que va a empezar. Para empezar, no es un aliento para los ciudadanos para votar. Por supuesto. Y aunque es un pedacito del discurso, muy pequeño, ya a estas alturas de la vida tienes que saber que no importa el tamaño dentro del gran discurso, sino cómo te lo saca la prensa. Y era el bocado más jugoso. Ahora, era previsible que ocurriera. Yo creo que algo de lo que no se ha hablado mucho y que es muy importante es este pronunciamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación a la designación de los consejeros. Yo creo que es otro acontecimiento esta semana que tenemos que observar. Y alguien me hacía una pregunta y con toda razón me decía, pero ¿cómo es posible que una entidad del Poder Judicial le dé de alguna manera mandate al legislativo, a otro poder, para el cumplimiento de la... Eso no es posible. Sin embargo, si uno revisa el pronunciamiento del tribunal, es muy interesante, porque el tribunal, en primer lugar, no es la primera vez que de alguna manera da una instrucción al legislativo. ¿Y cuál es el eje por el medio del cual puede ocurrir esto? Que el legislativo está metido en un proceso electoral y por lo tanto la designación de los consejeros es un acto electoral y la última institución que es garantía del cumplimiento del proceso electoral es el tribunal. Entonces ahí tenemos un asunto jurídicamente hablando y políticamente hablando muy interesante, ¿no? Y es una limitación a esta actitud de un terrible cinismo de diputados que dicen sí, estamos violando la Constitución, mucho gusto, seguimos violándola todos los días al no cumplir con nuestro deber. El tribunal dice, bueno, no puede actuarse. El tribunal dice no puede, pero todavía no está claro qué va a hacer si no cumplen. No hay hay una discusión. Hay quienes dicen que podría insacular dentro de los 14 finalistas, creo que eran 12. Estos son los que ustedes dicen que tienen las características correctas, los que se inscribieron y que pasan los filtros. No se pueden poner de acuerdo, los insaculamos y ahí van. Ahora, yo no sé si desde el punto de vista jurídico esto es posible. Me lo preguntan los dos abogados. Ha ocurrido en dos entidades de la República, en donde al no ponerse de acuerdo ha sido el tribunal el que decide. Es el federal a una entidad. En una entidad. Entonces, esos son los antecedentes. Y después, un asunto que no es menor, es que en este caso hay un agraviado, que es quien interpuso la demanda, que creo que fue Jaime Cárdenas, que estuvo aquí con nosotros hace unos días. Al haber un agraviado, cambia la relación, porque entonces ellos tienen que garantizarle al agraviado el cumplimiento de sus derechos. Y esto le da al tribunal una entrada que no había tenido antes, ¿no? Ahora, estamos entrando en este quinto año de gobierno, un año que en la memoria es muy complicado para los mexicanos, es decir, sí tenemos nosotros un registro de quintos años o el último año de gobierno, sexto año de gobierno muy complicado. Y yo creo que veremos dentro de poco tiempo, digamos, una recomposición del equipo presidencial. Seguramente habrá gente del gabinete del presidente Calderón que buscará puestos de elección popular.
ha sufrido golpes severísimos en su entorno personal, inclusive el presidente Calderón, y en ese sentido me parece que ahí hay señales, digamos, de mucho riesgo, me parece, ¿no? Y súmale que muchos en el Poder Legislativo van a estar jugando un juego parecido. Es decir, también habrá diputados que buscan una senaduría, senadores que quieren regresar a la Cámara de Diputados. Es decir, es un largo proceso de tránsito sexenal. Es una despedida muy larga, ¿no? Donde muchos hilos se quedan no perfectamente cubiertos. Siempre hay un sustituto, pero ese sustituto tiene que aprender, ya sabe que se va, entonces no tiene la misma capacidad de operar de lo que lo tendría en otro contexto. Entonces sí es un proceso que tiene como muchos hilos sueltos. Ahora, yo creo que hay una buena noticia, y es cómo tronaban, cómo se fracturaban las transiciones hasta el 94, con una crisis económica. Porque en el proceso de tener que, digamos, gestionar elecciones, se perdía el control de la macroeconomía, no tomaba las decisiones correctas, tenías que devaluar después. Eso no nos pasó en el 2000, no nos pasó en el 6, y a pesar del entorno tan duro externo, no hay condiciones objetivas para que eso vaya a pasar. Entonces ya nos quita. Sí, de acuerdo. La otra es que yo creo que el que gane va a ser el siguiente presidente. No es una cosa menor, digamos, hay muchos países que no pueden decir esto. Yo creo que va a haber un ganador y ese ganador lo van a quedar respetando todos. Hasta López Obrador creo que ya se dio cuenta qué costoso es irse por el camino de negar el triunfo del otro. Si López Obrador, creo yo, hubiera respetado la decisión del tribunal, hoy estaría, creo yo, en mucho mejor posición. Él sería el sucesor lógico, digamos. Y 3, me parece muy importante que yo creo que a pesar de los riesgos del IFE, va a haber una elección bien organizada. Es una maquinaria que va a poner las casillas, que la gente va a poder cruzar su boleta, que se va a hacer el conteo. Y creo que también conviene poner el énfasis en lo que está bien, lo que está estructurado. ¿Qué bases de certidumbre tenemos? Que también son importantes. Bueno, tenemos que hacer un corte y al regresar vamos a tener una invitada y vamos a hablar precisamente de la situación del euro y de cómo podría esto impactar a la economía mexicana. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en Entre Tres y para discutir nuestro último segmento, que será de economía internacional, sobre todo la crisis del euro. Como ustedes saben, todos los días parece que se va a arreglar y luego resulta que no se arregló del todo. Hoy tenemos a Mariana Magaldi, quien es profesora del CIDE. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Quizá podríamos empezar por explicar qué es esto de la crisis del euro, es decir, qué significa una crisis como esta, por qué decimos que está en crisis. Mariana, ¿cuál sería como el dato clave para entender por qué tenemos en estos momentos permanentemente en algunos titulares de algunos periódicos que se puede disolver el euro, que Europa está en una crisis muy profunda? Muchas gracias por la invitación, es un gusto y placer estar aquí. Yo creo que la primera cosa que debemos analizar y comprender es que una crisis financiera, de hecho, el término engloba varios tipos de crisis. Entonces, la primera cosa que debemos reconocer es qué tipo de crisis financiera es la crisis del euro. Y el segundo punto es reconocer cuáles son las causas de esta crisis. Describamos rápido cuál es la crisis, cuál es su naturaleza, dónde está el problema. Es una crisis de deuda soberana. Quiere decir que por algún motivo los gobiernos se endeudaron mucho más allá de su capacidad de pago. Pero no todos, digamos. Los gobiernos del sur se endeudaron de más y los del norte se han endeudado muchísimo menos. Sí, claro. Porque si tú ves la posición fiscal neta, o sea, todo lo que debe la Unión Europea, está peor Estados Unidos todavía. Claro. Pero lo que parece es que hay un desbalance entre las regiones, ¿no? Claro, hay un desbalance incluso no solo de regiones, sino también de países. Entonces, por ejemplo, Grecia es un caso típico de que sí hubo mucho despilfarro, ¿no? Realmente el gobierno se endeudó mucho más allá de su capacidad de pago. Los otros países que ahora estamos viendo que están teniendo problemas como Italia, España, Portugal, Irlanda, fue como un contagio
se contagió a través de las tasas de interés, ¿no? Las tasas de interés, estos países se beneficiaron de una liquidez muy amplia antes de la crisis. Los mercados estaban líquidos, podían prestar a los gobiernos, y de repente con el problema de Grecia, los inversionistas se espantaron, ¿no? ¿Y será que otros países dentro de la región del euro tienen los mismos problemas? Y con eso, con este problema de Grecia, entonces los inversionistas como que empezaron a pedir mayores tasas de interés para prestar a los otros gobiernos. Y con eso entonces la crisis se fue contagiando, y entonces a lo mejor sí no tenía el fundamento fiscal, no era de déficit, ¿no? Pero con el contagio de la crisis los países tienen una deuda, esto es Italia y España, que la podían pagar cuando las tasas de interés eran bajas. Cuando de repente suben, porque les empieza a dar miedo que los países europeos no puedan pagar, entonces ya esa deuda que antes era pagable ya no es pagable. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos importa esto en México? ¿No es un problema de los europeos? Bueno, en principio sí, pero sí tenemos que preocuparnos por los mecanismos de transmisión de la crisis, ¿no? Hay varios. Los fundamentos de México económicos están sanos. No hay este problema de contagio directo. Pero yo creo que el mecanismo de transmisión de la crisis podría venir indirectamente a través de Estados Unidos. Estados Unidos, sufriendo con el comercio internacional Europa, también afectaría a México. Pero Mariana, digamos, lo que creo que sería también muy importante tratar de palpar es cuál es el peligro que tiene enfrente Europa. Yo creo que esto es lo que habría que subrayar. ¿Qué puede suceder si fracasa el euro? ¿Qué puede pasar para ese que podríamos decir que ha sido uno de los proyectos de finales del siglo XX, que decíamos hasta hace unos cuantos meses que era uno de los grandes éxitos políticos del siglo, de la humanidad, inclusive este proceso de convergencia política, económica, también una convergencia social, de niveles de bienestar que se iban emparejando. Lo que sucedió en las últimas décadas con los países más rezagados nos causaba una enorme admiración en esta parte del mundo, y hay ahí un peligro de que eso se resquebraje, ¿no? No, yo creo que estás poniendo el dedo en la llaga. Y lo que es increíble es que hayamos llegado aquí con finanzas públicas muy desequilibradas por parte de varios países, y que eso que llamamos la Unión Europea no haya tenido los mecanismos para poder controlar los dispendios de varios gobiernos. Entonces, quiere decir que ese cascarón que estábamos viendo muy fornido, un cascarón, un armazón muy fuerte, muy sólido, de pronto se tambalea. No era armazón, era cascarón. Era cascarón, y eso sí preocupa enormemente, porque entonces quiere decir que probablemente muchas de las decisiones que se han venido tomando en Bruselas desde hace años también no son tan sólidas como nos lo imaginábamos. Entonces, ahora puede salir Alemania al rescate, pueden volver a hacer maniobra y media, pero muchos de los europeos, si uno revisa la prensa europea, la pregunta es qué tan sólido es qué tan confiable es el barco en el que nos hemos trepado todos, ¿no? Pero valdría la pena ver digamos, ese abismo que podría presentarse. Puede fracasar el euro, se puede romper esa unidad monetaria. Eso hay que decirlo, cada vez más empresas se están preparando para esa eventualidad. ¿Qué significa eso? Es decir, creo que es importante ver qué significaría que dentro de unos meses, semanas, no sé. Salió un artículo en el Financial Times la semana pasada que si esta semana no logran hacer algo de fondo, el riesgo de que reviente el euro es muy alto. Si reventara, ¿qué pasaría? Sí, yo creo que sí, el riesgo sí es muy grande. Y yo creo que la primera consecuencia a la vista que íbamos a ver
es la quiebra de muchos bancos. ¿Por qué? Porque son los grandes tenedores de deuda soberana de Europa. Entonces, quebrando los bancos, ahí viene un segundo tipo de crisis financiera que les estaba comentando, que es la crisis bancaria. Entonces, una crisis de deuda puede venir a ser una crisis bancaria y eso, claro, si los bancos son afectados, se siente en la vida cotidiana de todos. La inversión cae, el consumo cae y eso a corto, mediano y largo plazo. Y hay bancos que eran aparentemente muy sólidos. Por ejemplo, estaba yo leyendo el otro día, la Deutsche Bank, uno de los bancos más acreditados en el mundo, trae creo que algo así como 3.000 millones de euros de deuda. No, debe ser mucho más. Cuestionable. Bueno, esta es la cifra que yo recuerdo. Pero dice uno, bueno, quiere decir que están todos metidos, el gobierno francés está metido, o sea, es sería una repercusión en cadena que no sabes muy bien a dónde nos lleve. Ahora, no hay ningún mecanismo para romper una unión. Digamos, habría que irlo inventando en el camino, es parte del problema. Tú tienes depositados euros en un banco griego y el banco griego le debes, Chucho, una deuda en euros. Chucho va a decir, no, pues ya no hay euro, yo pago en la nueva moneda, pero el ahorrador va a decir, no, yo deposité euros. ¿Cómo rehaces todos los contratos? Porque en Argentina, si el contrato era en pesos, simplemente cambiaste la paridad. Aquí desde el punto de vista legal no se sabe el tamaño. Hay quienes dicen que si se rompiera el euro, el costo para Grecia sería una caída de 30% del PIB o algo incalculable. Decía Solchaga hace poco en una reunión, decía el exministro de Finanzas español, decía, bueno, ¿cuánto sería el costo de la ruptura? Es decir, sabemos que es muy caro mantenerlo unido, pero ¿cuál sería el costo de la ruptura? Y como ese costo uno es incalculable, no se sabe quién lo va a pagar. Es incalculable, pero por lo que nos dices es un escenario caótico, ¿no? En donde, digamos, nuestras crisis que tenemos alguna experiencia, finalmente tienen una receta, tienen un espacio de cómo se sale de ellas. Aquí parece que lo que es muy dramático es la ausencia de... Ahora, hay que decirlo, hay recetas porque la corrimos varias veces, entonces aprendimos cómo hacerlo. Claro. Aquí el problema es que nunca lo han hecho, es la primera vez. No, y que tienes un agravante, o sea como sea, México se manejaba como una entidad. Y aquí de pronto dices, ¿cómo voy a manejar entidades que en teoría deben de tener cierto margen de maniobra? Entonces, ¿qué va a pasar con el gobierno griego? ¿Hasta dónde puedes realmente, de manera centralizada en Bruselas o en Bonn, decirle, o en Berlín, decirle, vas a lograr reducir tu déficit en 3 años y para eso vas a reducir pensiones y para eso vas a reducir todos los programas de asistencia social? O sea, es una instrucción que pasa al fin y al cabo por el Parlamento. Bueno, pasa por el Parlamento griego. Pero la alternativa hasta ahora es tan alta e incierta, el costo es tan alto y tan incierto que los parlamentos, cuando los ponen los alemanes contra la pared, dicen, ¿dónde firmo? Porque esto de bajar pensiones es un problema, pero quebrar el sistema bancario es un problema más grandote. Entonces yo creo que, si uno ve la trayectoria europea, tú lo ponías creo que muy bien, Jess, se construyeron reglas que no eran adecuadas para la unión monetaria. Básicamente porque no había mecanismos de supervisión de que fiscalmente los países fueran solventes. Y luego lo que explicabas tú, Mariana, una crisis trae la transmisión a los otros. Hoy hay como una disyuntiva, o se van unos por el camino de achicar el euro o de plano de romperlo, es decir, achicarlo y concentrarlo en los países del norte de Europa, quizá Francia, o de plano desbandarlo, o, que es lo que hoy sugería siguiendo la primera ministra Merkel, pues vamos a construir lo que no se hizo en ese andamiaje, que es una unión fiscal. ¿No es en ese sentido como una oportunidad para Europa de usar esta crisis como trampolín para otra organización fiscal, incluso política, ¿no? Claro. De la misma forma, el otro lado de la moneda de la crisis es la oportunidad, ¿no? El peligro y oportunidad. Y yo creo que sí, hoy justamente creo que el Merkel y Sarkozy llegaron a un acuerdo muy importante que van a avanzar con la Unión Europea, con el proyecto, a través de una unión fiscal que van a tratar de implementar, a pesar de que Merkel o el gobierno alemán no quiere los eurobonos, pero sí
quiere que las reformas más a fondo que implica aprobación política de los países. Entonces, sí, yo creo que es una oportunidad. ¿Qué en este significa sentido. la unión fiscal? ¿En qué consiste? ¿Qué consistiría que se complementara esa unión monetaria con una unión fiscal? Esto le pasó a una unión mucho más vieja, que es los Estados Unidos. Es decir, que originalmente Era una confederación. Era una confederación, y justo en el marco también de una crisis financiera y fiscal y toda una discusión sobre quién iba a pagar la deuda de los estados, optaron por una serie de reglas que pasa en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que los estados tienen que tener déficit cero, que no podrán ser rescatados, etcétera. En este caso, los detalles faltan por llenarlos, pero lo que parecería indicar la unión fiscal es que va a haber mecanismos en Bruselas, en la Comisión Europea, para meterse en la aprobación, en cuáles son los niveles de déficit que deben de tener los países que sean sostenibles, y como ya vimos en el caso griego, en que las cuentas porque sean de verdad. O sea, se van a meter mucho más en las tripas porque no hay un rescate. Digamos, hay que decir que cuando se habla de unión fiscal podría parecer, bueno, ya estamos en la misma, entonces ahora yo te rescato a ti. No. Vamos a estar unidos en reglas, pero tú te vas a hacer cargo de tu casa, tú de la tuya y yo de la mía, pero con criterios parecidos y mecanismos. Ahora, Carlos, ¿no te parece que es curioso que, digamos, el Fondo Monetario Internacional haya jugado un papel tan deslavado? Es decir, porque al fin y al cabo tenemos una entidad reguladora creada hace medio siglo que está observando precisamente los comportamientos y los equilibrios financieros de los países. Y en este caso, pues hay 5 países por lo menos, estoy pensando Irlanda, estoy pensando, por supuesto, Grecia, estoy pensando España, 5 países que en las reglas del propio Fondo Monetario Internacional hubieran sido focos rojos. Pero pasó de noche. Y pasó de noche. Y ahora, claro, vemos las declaraciones de la directora gerente, ¿no? Diciendo, bueno, sí, hay mucho que hacer, pero ¿dónde estuvo el Fondo Monetario? ¿Por qué no entró el Fondo Monetario? ¿Dónde estuvo, Mariano? Siempre estuvo en Brasil y en México. ¿Por qué no estuvo acá? Exacto. Yo creo que el Fondo Monetario tiene un mandato muy especial que no es de regular per se, no es de supervisar per se las cuentas de los países, mucho menos la regulación bancaria. Eso no tiene el mandato. Yo creo que el fondo, su mandato es dar liquidez para desequilibrios fundamentales de la balanza de pagos, ¿no? Entonces, desde el momento que el fondo o que los países no son transparentes en sus cuentas de la balanza de pagos, o que la contabilidad sea distinta de un país a otro, que no se vea cuán problemático es la situación. Entonces yo creo que también por eso el fondo no vio que este problema estaba ahí. Pero además, dice Mariana, el fondo es a petición de partes. La Bueno, gente le entra, bueno. es a petición de partes, igual en México. ¿Cuándo le entras? Cuando no te queda de otro. Nadie le gusta hasta que no tienen opción. ¿Qué pasó en Europa? Los europeos creyeron que lo podían rescatar solos. Pero estarás de acuerdo conmigo, Carlos, en que parte de la misión del fondo es que alerta. O sea, tú llegas al fondo después de que el fondo dijo, se va a desbancar México. Entonces terminamos yendo al Fondo Monetario Internacional. Pero en este caso es curiosísimo, porque esta crisis lleva gestándose Pero si ves los documentos años del Fondo de Grecia son muy críticos, tan críticos como por los No nuestros. pasó nada. No, porque tenían Grecia otro no prestamista que se llama la Unión Europea. Ahora que se está agotando este préstamo, la discusión es cómo entra el fondo. ¿Por qué? Porque es el último que queda. Incluso al principio Europa fue muy celosa. No quería que se metiera el fondo, ¿no? Ahora, porque pensaban que era mejor resolverlo con sus propias recetas y no con las del fondo. A nadie le gustan las del fondo. Lo que pasa es que de repente la única alternativa es quebrar. Digamos, hay una imagen muy notable la semana pasada de la canciller alemana acudiendo a su parlamento y avisándoles esto se va a poner muy difícil, ¿no? La pregunta es si hay energía política en Europa para conducir cambios que son muy serios, que implican refundar la idea de la integración europea. Me parece que después de lo que está pasando, digamos, en Grecia, en Italia,
en España, hay ahí una señal curiosa que es acudir a los tecnócratas de alguna manera, ¿no? Que tanto en Grecia como en Italia hay técnicos que están a cargo del gobierno. Como en México en su momento. Pero no sé si eso aguante, no sé si eso funcione a mediano plazo. No sé. Mira, yo creo que ahí lo interesante es, en el caso del gobierno español, ahí claramente tuvo una elección, puso un nuevo gobierno. Una elección de castigo. Va a ser lo que tiene que hacer muy parecido a lo que van a hacer los griegos y los italianos. Yo creo que en Grecia y en Italia va a funcionar porque ningún político se quiere hacer cargo del... Todo mundo sabe que no hay muchas salidas, pero nadie las quiere hacer. Entonces mejor pones a un encargado y al año y medio dices, pues no, pues esto es una locura, Bueno, ya que pagaste los... Es como yo lo leo. Y no hemos mencionado una palabra aquí que es central, la devaluación. Es decir, un país en una situación, un país soberano, en una situación dramática como la que está viviendo Grecia, pues probablemente hubiera ido a una devaluación severísima y hubiera, digamos, arrastrado de manera individual sus consecuencias. El problema es que no lo puedes hacer. Estás atado a través del euro y entonces no puedes recurrir a esa medicina draconiana que bien conocemos los mexicanos, de una devaluación brutal hasta que puedas corregir tus déficits. Tienes toda la razón. Y en el otro sentido, Alemania es el gran ganador del euro. ¿Por qué? Porque si no estuviera Europa en esta situación de incertidumbre, el euro se habría fortalecido como el yen y el franco suizo y no podían exportar un clavo. Pero ellos para ellos es una moneda que se devaluó, para los griegos es una moneda que no se ha devaluado lo suficiente frente al resto del mundo y ciertamente no se ha devaluado frente a los otros países europeos. Entonces yo creo que eso es lo complicado, ¿no? De una unión monetaria, que tienes los mismos criterios en el manejo de la política monetaria para países con condiciones fiscales y de muchos otros órdenes muy distintas. Esa quizás sería la gran interrogante, por qué jugaron este juego sin estar preparados para él. ¿Y tú ves ganadores en esta crisis, Mariana? ¿Tú crees que, digamos, dentro de todo este conflicto hay quien puede sentirse estimulado por...? Bueno, los ganadores van a ser los expertos inversionistas que puedan invertir en esos bonos que ahora no valen tanto y que van a tener ganancia con el tiempo. Eso sí, yo veo claro. Cuanto a socialización de los costos de la crisis, yo creo que todos van a tener que pagar de alguna manera, ¿no? Porque la crisis es profunda y se ha ramificado en varios sectores, entonces yo creo que sí todos vamos a tener o van a tener que pagar alguna cuenta, algún costo. Pero de nuevo, yo creo que la oportunidad de avanzar con el proyecto de unión política y más específicamente la unión fiscal dentro de este proyecto de unión política y económica, yo creo que ahora sí hay oportunidad porque realmente no hay muchas otras opciones. El rescate completo y indeterminado no va a haber porque Alemania no lo quiere. Entonces yo creo que sí, con las reformas estructurales y con la unificación de la política fiscal, yo creo que el proyecto de la Unión Europea puede continuar. Yo creo que hay un gran ganador, pero sé que se fue el tiempo, que es Rusia. Pues sí, porque en el mundo de Europa, el que tiene ahora fue a rescatar a Malta, ¿no? O sea, cuando tienes un jugador con tantos rublos o tantos dólares en una área común que están muy inciertos, de frontera común, todos los que están en los países de Europa Oriental, hoy no tienen la certidumbre de que entrar a Europa sea ese mundo de convergencia que tú describías hace un momento, sino un mundo que va a estar por un buen tiempo en una enorme incertidumbre y que difícilmente va a acomodar a nuevos miembros, no pueden con los que ya acomodó. Y ya que lo pones en esos términos, pues también los asiáticos ya salieron de compras. ¿no? Y yo creo que pueden estar esperando a una crisis todavía más severa bancaria para poder adquirir algunos a mejor precio. A pesar de que, si yo pudiera solo añadir, yo creo que, por ejemplo, muchos dicen que China podría ganar de esta crisis. Yo creo que no. Que China, es más, está ganando en este momento porque nadie está viendo el problema
que tiene de endeudamiento China en este momento. Muy bien, bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Mariana, muchísimas gracias por A ayudarnos ustedes. a entender lo que está sucediendo en Europa. Habrá que estar muy atento a lo que sucede en los próximos días. En fin, nosotros nos tenemos que despedir. Nos vemos la próxima ocasión en Entre Tres. Gracias. Barra de Opinión presentó. El próximo 11 de diciembre se eliminarán las medidas que protegen a la industria mexicana de la competencia china, sobre todo a los fabricantes de bicicletas, juguetes, hilados, ropa, calzado, herramientas y carriolas, entre otros más. Los empresarios de esas industrias temen que entre a México una avalancha de importaciones de bienes de los 14 sectores protegidos, así que ya negocian con el gobierno federal algunos esquemas de apoyo que frenen la competencia desleal asiática. La principal preocupación es que México recibe mercancía subvaluada, con facturas alteradas, se miente sobre el origen chino de la mercancía y en ocasiones hay subsidios escondidos, razón por la cual las autoridades mexicanas buscan frenar esa situación. Pero hay otra cara de la moneda. Hay quienes ya vieron una oportunidad nueva para definir un rumbo a la relación México-China, como la creación del Consejo de Administración de Latinasia, que dirige Simón Levy, con el que se pretende definir una agenda bilateral con la idea de que es necesario construir una agenda que dé principio a una nueva relación comercial que haga ganar a ambos países.